Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el pensamiento ni la línea editorial de GCI Radio. Hace 60 años, Doña Concepción encendió un trompo y sin saberlo, encendió también una tradición. Desde entonces, sus tacos al pastor han acompañado desveladas, festejos y esos antojos que no pueden ignorar. 60 años después seguimos su receta, su sazón y su amor por darle felicidad a la gente en una tortilla, el tizoncito. Los creadores del taco al pastor, el sabor que Doña Concepción comenzó y que tú mantienes vivo cada día. Ven a celebrar 60 años de puro antojo. Hermosos Laboralmente encontrarás un espacio dedicado a las personas que buscan estar siempre en su mejor versión laboral. Te invito a explorar nuevas formas de pensar y actuar en el mundo del trabajo, haciendo un recorrido diferente con información actualizada, consejos y entrevistas a expertos, porque cada día es una nueva oportunidad para crecer y aprender. ¡Comenzamos! Aló, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Amigos de Voces Laboralmente y espectadores también de GCI Radio. Pues sí, ya nos encontramos un jueves más, tardecita, ya casi se acaba la semana, pero ¿qué les puedo decir? Nosotros siempre con temas súper interesantes y también trayéndoles excelentes invitados. Y bueno, para el día de hoy, créanme que no va a ser la excepción, así es que vayan ahí formulando sus preguntas, ahí en dado caso también tips o lo que vayan a requerir, porque, pues bueno, como saben, Monichel me está también ayudando a hacer una colaboración precisamente aquí en Voces, y bueno, ahí le vamos a dar la bienvenida a Moni, ustedes ya la conocen, ya es muy experta acá, pero pues bueno, también para que ahí salude a todo nuestro auditorio y ¿Cómo que nos empiece a están? contar de la sorpresita que tenemos hoy, Moni. Buenas tardes a todos, ¿cómo han estado? Pues ya casi terminando el mes de enero y pues como les prometimos vamos a tener muchas sorpresas durante el transcurso de este año. Y bueno, pues hoy empezamos, Rebe, con los regalos y con las sorpresas y nuestros invitados súper profesionales. Sí, justo, y fíjense que hoy les tenemos un invitado mega especial y ahí le voy a dar la oportunidad a Moni que nos comente un poquito de él. Y si no sabe producción, hay cámara para que también pueda entrar. Bienvenido, Manuel. Pues bueno, nuestro invitado de hoy es Manuel. Es un referente en innovación, liderazgo y superación personal. Y tras una carrera de 33 años en IBM, donde fue reconocido como Master Inventor, ahorita nos va a platicar a qué se refiere eso, dejó un legado de patentes, talento y creatividad en América Latina. Inició una nueva etapa como consultor, mentor y conferencista y creó el método 3+6 igual a 10. Qué interesante. Y bueno, pues hoy vamos a presentar su libro, El Maratón de la Vida, que bueno, tiene que ver mucho con el tema de superación personal. Y pues, Manuel, el auditorio todo tuyo. Rebe. Bueno, antes que nada, Adelante. muchas gracias por la invitación. Para mí realmente es un honor estar aquí con ustedes y poder platicar de esta obra, El Maratón de la Vida, que una vez que yo me gradué de IBM, la empresa en la que trabajé por 33 años, dije, experiencia, todo ese conocimiento tiene que ser un legado, tiene que quedar en un libro que pueda trascender generaciones. ¿Y por qué el Maratón de la Vida? Porque como pueden ver aquí atrás, van a ver todas mis medallas ahí de correr maratones, no únicamente en México, sino correr carreras y maratones por el mundo. Entonces, esta anécdota de correr maratones la conecto con la vida profesional y la conecto también con la vida personal. En realidad, correr un maratón físico de 42 kilómetros, 195 metros, es un gran reto. Comienza con paso a paso, desde el kilómetro cero hasta cruzar la meta. Lo mismo pasa en nuestra vida y lo mismo pasa en cada uno de los proyectos profesionales que tú, Monichel, o tú, Rebeca, o yo tenemos en nuestra vida profesional. Sí, justo. Y mira, de hecho, como invitado, nosotros estamos súper gustosas de que estés en este espacio y en este foro, y mucho porque también nos había pedido nuestro público, Rebe, Moni, traigan algún invitado, no sé, recomiéndanos un libro que hable precisamente de estas experiencias de vida, pero lo enriquecedor que se trata es dejar ese legado. Y por eso ese programa se llama así, El Maratón de la Vida, o sea, lo estamos hilando literalmente con el nombre de tu libro.
Y bueno, ahí más adelante les vamos a dar unas sorpresitas al auditorio, así es que estén muy pendientes. Pero fíjate, Manuel, que también, pues ya sabes, el auditorio ya se dejó venir con varias preguntas y una de ellas va muy centrada a lo que tú comentabas, que precisamente, pues bueno, ¿en qué momento a nivel personal de tu vida nace esta idea de escribir el maratón de la vida? ¿O qué sucedió? Como para que nos ayudes a explicar un poquito en que agarras ahora sí que el lápiz y papel o la compu a dar ahí la parte de la introducción del libro. Bueno, todo empieza hace más o menos como 15 años, cuando yo no hacía nada de ejercicio, tenía más o menos 42 años, hoy tengo 57 años, y tenía una gastritis muy aguda que me llevó al hospital un poco de forma seria, ¿no? Estaba realmente complicada la situación con mi gastritis, ¿no? Ahí la recomendación médica fue, Manuel, tienes un estrés muy alto. Yo trabajaba muchísimo y entonces la recomendación fue, tienes que cuidar tu cuerpo, tienes que hacer ejercicio, tienes que ir al gym, tienes que caminar, tienes que correr. Obviamente, médicamente te vamos a tratar. Y ahí me metí al gym, posterior a esta visita al hospital, que estuve un par de días ahí en el hospital, y comencé en pocas semanas, y hicieron una carrera en el gimnasio de 5 kilómetros. Esa carrera la corrí de mis hijos. Tengo 3 hijos. Mis 2 hijos varones fueron los que corrieron conmigo. Y ahí mismo, terminando esa carrera, yo dije, voy a correr mi primer maratón este año. Les hablo ya de 15 años atrás. Y corrí el maratón de que es donde yo radico, y ese año crucé en la Catedral de Guadalajara. Fue mi primer maratón, fue un gran reto, lo hice en poco más de 4 horas, pero cuando yo crucé esa meta, prácticamente lo crucé emocionado, llorando, porque realmente es un logro físico tremendo, porque tú en el camino piensas en rendirte, piensas, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo debería estar en mi casa viendo una película, desayunando rico, yo estoy aquí en la madrugada con frío, corriendo, sufriendo, pero esa es la meta que nos pusimos. Y entonces así fue como empezó el tema de correr maratones, y de ahí hasta la fecha pues hemos recorrido, como ven acá, muchas carreras, no únicamente en México, sino por el mundo. Hace un año, poco más de un año, después de 33 años de trayectoria profesional en un gran corporativo como lo es IBM, Big Blue, que conoce la empresa de las computadoras, hoy día están en otros temas como inteligencia artificial, computación cuántica, cosas y muy interesantes. Me gradué hace poco más de un año y fue ahí que dije, yo tengo que escribir esta experiencia de más de 33 años en un libro. Y se me ocurrió, dije, ¿por qué no? Como estoy muy metido en tema de carreras y el maratón, lo voy a llamar el maratón de la vida. Y sí, voy a hablar de maratones, del kilómetro 0, el kilómetro 10, el kilómetro medio maratón, el kilómetro 30, la pared, cuando decides casi rendirte, pero te salen fuerzas de no sé dónde, del alma seguramente y del corazón, sí, para cruzar la meta. Entonces yo dije, voy a llamarle maratón de la vida, pero no únicamente voy a hablar de maratones. De hecho, sí hablo de carreras, pero muy poquito. En realidad hablo más de la vida personal, de la infancia de Manuel, de ese kilómetro 0, cómo fui recorriendo la vida de infancia, juventud, carrera académica, empezar la carrera profesional, 33 años de trayectoria, y también de la vida personal, ¿no? ¿Qué pasó con Manuel en su familia, en el entorno con sus papás, con sus hermanos, con la familia que más adelante él formó, y también cómo fueron esas aventuras en la parte familiar, en la parte profesional y en la parte de correr maratones por el mundo? Y ahí, bueno, pues ahí está, este es el libro, El Maratón de la Vida, que ya, por cierto, ya está disponible en plataformas y que vamos a lanzar de manera oficial en la FIL Palacio Minería, que ya estamos a 4 semanas de arrancar ese gran evento, y el lanzamiento de mi libro va a ser prácticamente en el cierre, el 1 de marzo, 11 de la mañana. Ahí los esperamos para platicar de este libro. Sí. Y aquí, de manera muy resumida, mira, vence tus miedos. A mí me tocó vencer muchos miedos personales, profesionales y de todo tipo. Resistir el dolor. Todos pasamos dolores físicos, mentales, emocionales, y cruzar la meta. Y una vez que cruzas una meta, no es el final.
es el principio de una meta, de una nueva versión de ti, mucho más robusta, mucho más engrandecida. Yo creo que ahí nos explicó, Rebe, nos explicó en pocas palabras por qué tendríamos que disfrutar de este libro. Sí, y fíjate, Manuel, que es súper enriquecedor porque a lo mejor ahorita en un par de minutos, ¿no? Resumes esta información, pero toda la elaboración que lleva desde esta parte de escribir, la trayectoria y sobre todo que digo ahí nuestros amigos runners, porque también tenemos a varios aquí en el equipo de Voces Laboralmente, seguramente les va a hacer mucho clic, diríamos, esa parte también, pues, lo que es el esfuerzo, la disciplina, pero sobre todo también la parte del deporte, la energía y con lo natural que es la vida, ¿no? Entonces, así es que la verdad, súper, súper, de verdad, enriquecedor, ¿no? Insisto, siempre tenemos a personajes como tú en este foro, pero créeme, Manuel, que tú ahorita sí nos vas a romper ahí un poco los paradigmas. Y pues no sé, Moni, si es que ahí también quieres hacer alguna aportación. Personalmente, de todos los capítulos, pues yo tengo aquí el librito, de los 25 capítulos, ¿cuál es el que dices, híjole, es imperdible, o sea, que no me lo puedo perder? Lo tengo que analizar, lo tengo que estudiar y lo tengo que apersonar. Mira, todos los capítulos en realidad son muy ligeros. 25 suenan muchos, pero en realidad Sí. son muy ligeros. El que yo creo que es muy, muy importante, sobre todo en el foro de recursos humanos y de talento, es, yo diría, el 13, Ok. reinventarse en movimiento. Este capítulo habla de cómo nos podemos reinventar. Yo hoy día, después de 33 años de vida corporativa, me tuve que reinventar. Me tuve que reinventar y ahora de ser un empleado, un ejecutivo de un gran corporativo mundial, hoy día soy dueño de mi propia empresa. Me tuve que certificar, aprender temas de liderazgo, sí, robustecer todo ese conocimiento que yo tuve de 33 años de experiencia tecnológica, corporativa, trabajando con clientes muy grandes y sobre todo el tema de innovación. Y ahí es donde viene el tema de innovación y de patentes y demás experimentos que por ahí mencionaban, porque al hablar de inventarte, es reinventarte cada vez que sea necesario. Y eso nos va a pasar, y a mí me ha pasado más de alguna vez en mi vida. Reinventarte, ¿no? Reinventarte una vez que cruzas una meta, reinventarte una vez que terminas tu carrera profesional, reinventarte cuando entras a un corporativo y tienes que apegarte a su cultura, adueñarte de ese ADN de esa empresa y demás, reinventarte cuando cambias de rol, reinventarte cuando inicias un nuevo hábito como correr, reinventarte como en mi caso, después de un retiro, de una graduación, de una jubilación, reinventarte y decir, no me jubilo para irme y sentarme en un escritorio y rascarme la panza y hacer el jardín y cuidar de los nietos. Sí, eso va a ocurrir, pero lo más importante es decir, me voy a reinventar porque este conocimiento que yo tengo acá de varias décadas no se puede quedar, tiene que permearse. Hay muchas empresas, muchas organizaciones que se van a ver beneficiadas con este conocimiento innovador, transformador que tiene esta obra que se llama El Maratón de la Vida. Y veo que también hay anexos, ¿no? O sea, lo hiciste como muy dinámico. Es una Sí, bitácora, o sea, como no nada más, ahí lo leo, sino que le das continuidad para que uno mismo se autogestione y vaya viendo sus avances, ¿no? sí, hay anexos, hay ejercicios prácticos en cada Exacto. capítulo, hay reflexión. Hay, por ejemplo, te preguntan, oye, si tú reflexionas, qué personas tú desearías conectar con ellas? Y hay muchos ejercicios muy prácticos en cada capítulo que te llevan a una introspección y decir, ¿qué debería estar haciendo hoy que no estoy haciendo? Y que podría marcar una diferencia. Y al final, en los anexos, pues bueno, hay un plan de entrenamiento de vida, una bitácora del lector, 42 preguntas. ¿Por qué 42 preguntas? Porque son los kilómetros que tiene un maratón. Entonces también todo va Ok. conectado con esta metáfora del maratón físico de 42 kilómetros, 195 metros. Por eso ves conectado kilómetro 30 a la pared, 42 kilómetros, etcétera, tu kilómetro cero, cruzar la meta. Todo va alineado a un maratón físico, pero en realidad detrás la mayor parte es la vida profesional
y la vida personal que tú, Monichel, y tú, Rebeca, y yo tenemos. En Claro. realidad, estamos cada quien corriendo nuestro propio maratón de nuestra vida. Y Buenísimo. en esta parte se habla de un esfuerzo, ¿no? Y obviamente cada quien, como dirían, a su ritmo, a su manera, hasta su preparación. Pero en la vida, ¿no? Así como probablemente en el trabajo o en las cuestiones personales, pues a veces está esa frase o esa palabra de no, ya no puedo más, ¿no? Y o en el trabajo, insisto, en la vida personal de no, ya, hasta aquí llegó mi límite, ¿no? Y a veces, ¿no? Insisto, a través de un deporte, de la disciplina, pero sobre todo de tu experiencia, porque también es un legado de varios años, ¿no? ¿Qué le dirías hoy en día, ¿no? A una persona o a alguien que está en su trabajo o hasta pasando en ciertos momentos de su vida personal y dice esta frase, o sea, de siento que ya no puedo más? ¿Cuál sería como tu aportación? Sí, mira, ese traduciéndolo a un maratón es lo que los maratonistas conocemos como la pared, que típicamente se da por ahí de kilómetro 30, kilómetro 32, donde te quedas sin energía. Y ahí es donde te inyectas, sí, obviamente la parte de energía, glucosa, a veces por ejemplo, vas en la carrera y para mí es como un milagro casi que en el kilómetro 35, 40, alguien se acerque con un chorrito de refresco y esa energía te da el impulso para llegar. Pero esa es la parte, digamos, física, un poquito de energía que se requiere, pero en la parte mental y emocional, yo, por ejemplo, cuando voy corriendo un maratón, y sí siento el cansancio, y sí siento de repente decir, chin, hasta aquí voy a llegar, no lo voy a terminar. Yo pienso en lo que más valoro. Ok. Pienso en mi familia. Recién corrí hace pocas semanas atrás el maratón de Aguascalientes y venía saliendo de una lesión y lo corrí muy despacito porque quería ver cómo me sentía después de la recuperación. Y sí hubo momentos en que yo quería ya rendirme y salirme de la carrera. Jamás me he rendido, jamás me he salido de ninguna carrera, de los cerca de más de 40 maratones que he corrido por el mundo, ninguno me he salido, todos los he terminado. Y en este en particular, yo pensé mucho en mi nietecito Nicolás. Es mi primer nieto y yo pensaba mucho en él. Y yo pensaba y pensaba, no, esto lo voy a hacer por mi nieto Nicolás. Y también pensaba por uno de mis hijos, mi hijo Jonathan, Jonas, le decimos, que hace un par de meses fue trasplantado de riñón y Wow. tenemos muchos temas de preocupación con su salud, porque pues, estábamos en el tema de primero un donador, después la cirugía, ahora estamos en la recuperación, pero yo en ese momento, yo pienso en esas personas que más me importan y digo, no, yo esto lo voy a hacer por ellos, porque yo quiero dejar un legado para que ellos digan, cualquier meta que te pongas la vas a lograr. Y eso es un ejemplo para mis hijos, para mis nietos y para la gente que me conoce, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, cuando hay personas que sienten que se tienen que rendir, que ya no pueden más, yo les preguntaría, ¿qué es lo que más te importa en la vida? Hazlo por ellos, lucha, y si de repente no estás en el ecosistema correcto, en la posición, no es tu lugar, yo creo que también no está mal de repente que giro ese cambio, pero no rendirte por rendirte, sino que tiene que haber algo muy profundo para hacer un cambio y decir, no, esto no es lo mío, voy a cambiar a algo totalmente distinto y a lo mejor eso es un nuevo comienzo, es una nueva reinvención, como lo mencionamos en el capítulo 13, ¿no? Pero sí, eso tiene que salir del alma, del corazón, de tu propósito de vida. Esas fuerzas, esas ganas de salir adelante y de no rendirte tienen que salir de ahí. Sí, justamente lo mencionas, porque de hecho, pues vamos iniciando casi año, digo, ya que ya entre enero, febrero, ¿no? Ya estamos ahí, pero pues así empezamos, ¿no? Desde diciembre con los propósitos, pero luego me parece que perdiendo ahí un poco de intensidad, ¿no? Que, Sí, pues ya fui al gym, pero ya estamos luego en marzo y ya están vacíos los gimnasios, entonces, hablando a lo mejor en una situación, pero si lo ponemos, ¿no? Como nos ayudas a plasmarlo, a verlo, pues finalmente todos tenemos dificultades, pero se vale empezar y no porque vaya iniciando el año, sino porque cualquier sí, momento es bueno para iniciarlo, pero depende mucho en efecto del propósito que obviamente cada persona vaya teniendo. Y qué mejor ejemplo, la verdad, Manuel, que el tuyo y el que más que ver la verdad, yo quisiera
preguntarte, pero así por morbosidad, yo creo, la parte, ¿cuántas medallas? Yo creo que desde tu primer medalla hasta la última que tuviste a Sí. Aguascalientes, ¿cuántas medallas tienes? Ah, mira, reconocimientos Mira, también. ahí están mis patentes, que son las de Master Inventor, un reconocimiento del CEO de la compañía que me reconoció como inventor. Ahorita entramos en ese tema, pero yo creo que en medallas, en carreras, pues debo tener más de 50 medios maratones, más de 40 maratones. Por allá atrás están las más importantes, que son las de los majors, que son los maratones más importantes del mundo. Tokio, que hice el año pasado con toda mi familia. Por cierto, también es un tema que para mí esto es como un hobby muy positivo porque me ayuda en mi salud y sobre todo también me ayuda mucho en el tema de pasar y vivir momentos memorables con mi familia. Por ejemplo, nos fuimos toda la familia a Tokio y bueno, el pretexto era correr el maratón de Tokio, pero pasamos tiempo increíble en ese país maravilloso. ¿Qué sigue? Por ejemplo, en este año vamos a hacer Sydney en Australia y Boston, que son los dos que me faltan para llenar ese medallero que está ahí atrás, ¿no? Y bueno, una vez que cumplamos ese reto, porque una vez que llegas a una meta, pues bueno, hay una versión de ti que te pide, vamos al siguiente nivel, ¿no? Y bueno, tengo en mente hacia el 2027, un par de años, hacer un Ironman, que es hacer 3 maratones en uno, ¿no? Que es básicamente hacer un maratón de nado, un maratón de bici, un maratón de correr, que eso es toda una hazaña. Y también tengo en mente hacer maratones extremos, como un maratón en el desierto y un maratón en el Ártico, ¿no? Entonces, son esas metas que uno se pone para realmente romper esos techos mentales, esos miedos, así como lo menciono en el maratón de la vida, ¿no? Uno de mis grandes miedos era las alturas, ¿no? Y en el maratón de Chicago en 2023, en una torre hay como una venture que te ponen así como que en el vacío, tú desde arriba de la torre, te ponen así en el vacío como a 45 grados. Y para hacer eso fue así como que, wow, o sea, yo estaba que me moría de miedo. Pero dije, no, tienes que hacer el miedo de una forma diferente, una forma contundente. Y el 2024, el año pasado, me aventé en un skydiving en Puerto Vallarta de una avioneta en paracaídas a 200 kilómetros en caída libre. Fue una experiencia increíble, transformadora. Decir, bueno, ese techo mental, ese miedo, ya lo vencimos. Y así, yo te preguntaría, Monichel, Rebeca, y a la audiencia, ¿cuántos miedos no tenemos que nos detienen, que no nos hacen avanzar? Por ahí dice que el miedo mata más sueños que el fracaso mismo, porque los fracasos no son fracasos, son aprendizajes para dar el siguiente paso y seguramente te van a llevar a la meta. John Maxwell, que es uno de mis mentores en liderazgo, él dice que los fracasos no son más que hitos en tu camino hacia el éxito. Wow, tenemos un montón de tarea que hacer, Rebe. Lo que te envidio es la condición física, definitivamente hay que empezar por ahí, ¿no? Y después la condición mental, pero sobre todo el espíritu. Yo creo que eso es lo que tienes una gran fuerza en el espíritu, ¿no? Totalmente. Y de ahí es donde sale toda, bueno, tu propósito y todo este bagaje de información. Ay, muchas gracias, Manuel. Yo creo que sí hay que trabajar en nuestros miedos, Rebe. Sí, y ahí, pues a ver si también nos quieres aportar un poquito ahí de los reconocimientos y como de patentes y certificaciones. Ahí cuéntanos de esa historia. Sí, mira, esa es una historia padrísima y en ese capítulo y en uno antes y uno después creo que conectamos todo el tema de innovación, el método 3+6=10 que viene de ahí. Miren, para no hacer la historia muy larga, 2005, en IBM de México, una empresa tecnológica mundial donde se hacen miles de patentes en el mundo, IBM en aquel tiempo, en 2005, teníamos 0. Y yo, un ingeniero en el campus tecnológico en Guadalajara, que hacíamos los productos, los servidores y las computadoras para el mundo con calidad, hecho en México, muy orgullosos. Pero yo me preguntaba, ¿por qué no tenemos innovaciones de más impacto como patentes, como invenciones? Y en una cita, en una mesa redonda en Ciudad de México, vino un alto ejecutivo, Nick Donofrio. Yo me acuerdo muy bien de esa mesa redonda, porque la primera pregunta que hizo Nick en esa mesa redonda, éramos como unas 25 personas,
altos ejecutivos de IBM de México, yo el ingeniero de la planta, que me veían como el obrero que venía por allá, estaba ahí en la mesa, ¿no? Y él pregunta, ¿qué está en sus mentes, chicos? ¿Qué está en sus mentes? Ese ingeniero se atreve a levantar la mano, todos voltean a ver, ¿qué irá a decir este amigo de Guadalajara, no? Y yo le comento, Nick, yo me siento desconectado de esa gran IBM. Sí, estoy orgulloso de trabajar en IBM porque hacemos el mayor esfuerzo con calidad y demás, pero yo no me siento esa IBM que hace muchas innovaciones, inventa muchas cosas, tenemos premios Nobel, ingenieros distinguidos. Yo me siento muy lejano de ese mundo. Me acuerdo que los ejecutivos de IBM de México me volteaban a ver como diciendo, Manuel, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre? Lo que estás haciendo es Nick D'Onofrio le reportaba a Sam Palmisano, el CEO de la compañía. No, bueno. Me acuerdo que Nick voltea a ver un poquito mi nombre porque estaban así los letreros de los nombres y me dice, Manuel, ten mucho cuidado con lo que pides porque se te puede cumplir. Un silencio sepulcral. Dijeron, ya, bye. Después de unos segundos continuó la conversación, pero 2 semanas después tenía en mi oficina al presidente de la Academia de Tecnología, a ingenieros distinguidos de supply chain de Londres y de Estados Unidos en mi oficina en Guadalajara. Manuel, ¿qué hacemos para conectar a esta comunidad de ingenieros que aportan mucho valor a la compañía? Y lo que pasaba es que desconocíamos el proceso de cómo hacer patentes, innovación de alto impacto, invenciones. Ellos vinieron, nos entrenaron 2006, 2007, de un par de años, nos entrenaron. En 2008, por ahí comienzan a ver algunas de las patentes. Todo eso que ven allá son patentes. Por allá tengo una carpeta con todas mis patentes. En 2008 tenemos la primer patente en IBM de México. Y bueno, hasta mi graduación el año pasado, cientos de patentes, decenas de inventores mexicanos y orgullosamente más o menos un puñado de ingenieros maestros inventores, master inventors en inglés. Y pero ¿qué implica ser un master inventor? Implica que tengas muchas patentes, que tengas muchas publicaciones de patentes y que seas un evangelizador de la innovación y del proceso de invención con toda la comunidad de México y Latinoamérica, ¿no? Entonces, me tocó recibir esa distinción de Master Inventor. Me tocó también ser, a raíz de esa pregunta con Nick D'Onofrio, ser el primer líder de la Academy of Technology Chapter en México. El capítulo de la Academia de Tecnología creado en México, yo fui el primer líder. Creamos un grupo de líderes y de ahí, hoy día, esa inercia. Si ustedes llegan a ir un día y visitar el campus de IBM Guadalajara, van a ver el pasillo de la fama, lleno de fotos de inventores mexicanos, lleno de patentes, se llama Hall of Fame, la pared de la fama, ¿no? Ahí obviamente está mi foto y están muchas más fotos, pero lo más orgulloso que yo me siento es que todavía hoy día me llegan a veces correos y me dicen, Manuel, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, tú diste una plática y de repente me motivó y entré a IBM y vi que tú estabas ahí liderando el tema de patentes y gracias a ti, a esa plática que tuviste, hoy día tengo mi foto en la pared de la fama y me mandan ese tipo de notificaciones y correos. Para mí es un orgullo porque yo digo, ese legado que empezó con la valentía de vencer un miedo, vencer un miedo, levantar la mano, retar el status quo, que es el framework de 3 más 6 igual a 10. Ahorita muy rápido lo explico. Son 3 actitudes. Es siempre ser curioso, siempre aprende algo todo el tiempo. Y número 3, vence el miedo, vence tus miedos. Y los 6 pasos, son 3 actitudes, 6 pasos. Reta el status quo, pide ayuda, crea equipos multidisciplinarios, planea y ejecuta, es decir, pon tus ideas en acción, presenta ejecutivos, expertos para que ellos tengan retroalimentación y finalmente el paso número 6, celebra los fracasos también, aprende cuando las cosas no resultan, pero también celebra cuando tienes el éxito. Y la ecuación, 3 más 6 no da 10. Bueno, en mi caso,
framework que yo propuse y que estoy también aquí mencionado, y que por cierto, ese será mi segundo libro que va a salir pero en la FIL Guadalajara al final de este año. 3 igual a 10, método de innovación sinergética de alto impacto. ¿Por qué? Porque en realidad ese método son más de 2 décadas de práctica y de innovación y de cambiar la historia de un corporativo como IBM en México y en Latinoamérica, y ese conocimiento lo queremos llevar a las pequeñas, medianas empresas de México y Latinoamérica, porque el tema de innovación, créanme, es algo bien, bien padre, porque transforma las empresas, transforma la forma en la cómo abordamos los problemas y le da un cambio, un giro para que si hay algo que no te deja dormir, un problema que no te deja dormir, puedas dormir tranquilo. Ay, qué maravilla. De hecho, Manuel, la verdad, o sea, el tiempo es muy corto, pero nosotros aquí ya vamos a sacar agenda, ¿no? Para tenerte en otra ocasión y en otro espacio, y sobre todo porque vienen, como tú bien dices, sorpresitas muy importantes. Obviamente aquí en marzo ya nos platicó la parte también del libro, ¿no? Que vas a presentarlo, bueno, en esta parte del foro. En finales de año también ahí espero que tengas ahí una oportunidad de charlar con nosotros de estas nuevas visiones y sobre todo de estas metodologías que espero que ahí todo el público haya anotado. Nos dio ya las fórmulas, entonces ya depende de nosotros. Así es que la verdad, toda la aportación de valor, el aprendizaje tan significativo es súper valorable. Pero bueno, como teníamos también ya que cerrar el programa, ahí Moni, nada más si nos dices un poquito de una sorpresita para nuestro público y que también estén atentos. Sí, pues mira, la casa editorial que maneja ahorita el libro de Manuel nos hizo llegar un par de ejemplares, así que quien nos ponga ahorita un mensajito de yo escuché el programa, con mucho gusto se los hacemos llegar. Y pues también agradecerte, Manuel, por estas inspiraciones, ¿no? Que a todos pues siempre estamos en esa búsqueda de ser mejores, y eso, muchas gracias por tu valentía, por tu legado. Y sobre todo también por el tiempo y el espacio. No, al contrario, yo les agradezco mucho el espacio, y recuerden, si están por allá en Ciudad de México, Palacio Minería, en la feria el 20 de febrero, y los esperamos el 1 de marzo en el lanzamiento oficial de este libro, para que venzan sus miedos, para que resistan el dolor y crucen todas y cada una de sus metas, de esos sueños. Pero para lograr esos sueños, atrévanse a vencer sus miedos. Ay, excelente. Muchas gracias. Y la verdad, si ya tenemos cita, ahí te iremos a visitar próximamente, entonces ya lo tenemos ahí súper agendado. Y pues bueno, amigos, ya vamos cerrando el programa. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Han aparecido aquí a lo largo del trayecto del programa. Ahí también le vamos a pedir a Manuel que nos deje sus redes para que también lo puedan seguir, puedan consultarlo. También en este caso puedan ver todo lo que va haciendo esta parte de trayectoria. Así es que pues bueno, nos despedimos y muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Muchas gracias por unirte al programa. Espero que la información y consejos compartidos te ayuden a navegar con éxito en el mundo del trabajo. Nos vemos la próxima semana con más temas que te acompañen en tu andar laboral. Recuerda, mantén la mente abierta y la motivación alta. Hasta la próxima. Hace 60 años nació una leyenda. Un trompo rojito, jugoso y con más ritmo que tus tíos en la boda. 60 años sirviendo los tacos al pastor que te han curado desamores, desveladas y antojos peligrosos a las 2 de la mañana. El Tizoncito. 60 años dándole sabor a tu vida. Ven y celebra con nosotros, porque aquí el amor se sirve en tortilla. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca.